Estamos de vuelta ya en nuestra entrevista central y como les decía Hugo antes de la pausa, nos acompaña Rosario Espinal. Ustedes la conocen, experta, doctora en sociología, politóloga, una dominicana que conoce muy bien a los dominicanos. A mí me gustaría mejor de presentarla así. ¿Cómo está, Rosario? Cuando la llevamos desde la radio en la tarde, no sabemos en qué país del mundo está, en qué parte, ¿dónde está? Que conoce la idiosincrasia del dominicano. Bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. Rosario, comentábamos fuera del aire un poco a la sesión de ayer ante la OEA. Yo te decía que ese despliegue de testosterona me llamó mucho la atención, tanto de parte de República Dominicana como de Haití. Pero quisiera tu evaluación de lo que viste, del tono del discurso, de lo que tú puedes esperar de esa visita de la OEA. Bueno, mira, ya el gobierno invitó a la OEA. La visita de la OEA va a generar más reacciones domésticas a nivel nacional, porque todo lo que diga la OEA va a generar una reacción interna. ¿Qué puede decir la OEA? A ver, que no hay problemas, que aquí todo está bien, que aquí no hay ningún plan de repatriar a nadie, que no hay maltrato. O sea, es difícil que la OEA diga eso. Entonces, cualquier problema que la OEA identifique va a generar una reacción en contra. Así que yo pienso que, aunque es importante... ¿Cómo prolongar la agonía del enfermo? Exacto, aunque es importante que aquí se hubiese concebido... Mira, la situación en general es la siguiente. Este asunto se le fue de las manos al gobierno dominicano. Y recoger este desastre no es fácil. El gobierno está tratando ahora de desplegar una estrategia diplomática para tratar de contener esas aguas que se dispersaron y que son negativas para el país. ¿Podemos ver la hora entonces? ¿Podemos ver en qué fallamos? Bueno, en lo que fallamos es lo siguiente. Aquí se aprobó una ley de migración en el año 2004. Comencemos por ahí. No se implementó esa ley. O sea, se aprobó y se olvidaron de la ley, ¿verdad? Todo el gobierno de 8 años de Leonel Fernández, aquí no se hizo nada. Por el contrario, los principales algunos de los destacados funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, a propósito del terremoto, después del terremoto, hicieron negocios con Haití, básicamente. En medio del terremoto, si tu vecino es un país más pobre que tú, no vamos a decir más pobre, que es el más pobre del hemisferio, pero si tu vecino es más pobre que tú y hay un terremoto, tú tienes que controlar frontera, porque lo normal es que si son tan pobres, en medio de un desastre natural, más van a querer salir. Quieren ellos salir sin terremoto. Haití registra en todas las encuestas comparativas de la región el mayor porcentaje de personas que dice que se quiere ir y que tiene planes de irse de su país. O sea, Haití encabeza la región. Y tiene lógica. Y tiene lógica. Se quieren ir los dominicanos que están en un país mucho mejor, en condiciones económicas mucho mejor que Haití, y muchos dominicanos se han ido o se quieren ir. Imagínense lo que es en Haití. Entonces, si tu vecino es un país con una presión migratoria por la pobreza, por el desorden gubernamental, por un desastre natural como el terremoto, si tanta gente se quiere ir y tú no pones controles de frontera, pues tú vas a tener un flujo migratorio indocumentado. Entonces, esa era la situación que se daba. Una ley de migración aprobada en el 2004 que este gobierno dominicano, no este, pero el gobierno dominicano en ese momento fue el de Leonel Fernández, ignoró. Entonces, lo que arma el problema no es que aquí se comenzó a implementar la ley de migración, es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que no trataba directamente sobre los inmigrantes indocumentados, sino sobre sus descendientes nacidos en territorio dominicano. La sentencia 168.13 declara que ningún descendiente nacido de 1929 en adelante, ningún descendiente de inmigrante indocumentado era dominicano, aunque hubiese nacido en territorio dominicano. Esa fue una sentencia de mala fe, porque fue una interpretación, a ellos les dio la gana de interpretar las cosas de esa manera. Entonces, cuando tú haces una interpretación constitucional a tu manera y la haces retroactiva a 1929... Y de un caso individual, generalizas a la población. A todo el mundo, porque fue un caso individual que se llevó al Tribunal Constitucional, fue una sentencia de mala fe. Ya eso contaminó todo lo que vino después.
Lo que se ha cuestionado fundamentalmente a nivel internacional es esa sentencia del Tribunal Constitucional y el efecto que tiene en personas que nacieron en este país. Y la gente cree que está resuelto con los 55,000, pero hay otros que no están. Yo creo que eso no ha quedado claro. No, porque hay muchísimas personas. Los 55,000 eran los que tenían documentos legales emitidos por el gobierno dominicano, que la sentencia dijo ni siquiera esos que tenían documentos legales son dominicanos. Entonces, lo que los 55,000, las 55,000 personas simplemente se les restablece su condición de dominicano. Eso es lo que hizo la ley 169-14. Pero todo el resto de nacidos aquí, de inmigrantes indocumentados, que no tenían un documento, no pudieron resolver su problema. O sea, 8,000 solicitaron una muestra médica para ser eventualmente nacionalizados. ¿Cuántas personas hay en esa categoría? No sabemos. Ese es el conflicto a nivel internacional. Ahora, que Haití se aproveche ahora de este lío para 1000 propósitos. Ningún país quiere que le devuelvan inmigrantes. O sea, si aquí comenzaran a devolver 200,000 inmigrantes desde Puerto Rico mañana, o sea, los países tendría un impacto. Los países a quienes le van a devolver inmigrantes van a hacer un escándalo. Eso es normal. Tendríamos el barrio obrero en Villa Francisca mudado. Eso es normal. Yo no estoy diciendo que es justificable, pero eso pasa. Entonces, por eso es que yo digo que esto se le fue de la mano al gobierno. Lo que aquí debió hacerse fue, en el 2005, comenzar con un plan de implementar la ley de migración, comenzar un proceso de repatriación, un proceso de control de fronteras, y eso, si lo cuestionaban, iba a ser muy poco cuestionado. Ahora, implementar la ley de migración después de la sentencia 168-13 es demasiado ruido. Okay. Ayer tuvimos aquí al señor José Ricardo Taveras, ex director de Migración, que forma parte de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Se siente el gobierno más liberado en libertad de acción al no tener la fuerza pendiente a lo que se está manejando? Mira, eso es una comiquería, porque migración y fronteras estuvo en manos de la Fuerza Nacional Progresista durante el gobierno de Leonel Fernández y parte del gobierno de Danilo Medina. Durante la administración de esa gente aquí no se hizo prácticamente nada en términos de implementar la ley de migración. Entonces, yo creo que todo este lío que ha armado y que ahora dirige la Fuerza Nacional Progresista debe ubicarse en el contexto de que cuando ellos tuvieron el control de esas instancias, no se preocuparon, antes de la sentencia 168-13, no se preocuparon por realmente implementar la ley de migración. ¿Y sería representativa la presencia del doctor Fernández en el exterior para defender la causa dominicana, tal como lo propone el doctor Vinicio Castillo, Marino? Bueno, es que hay un conflicto entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y parte del problema es que la ultraderecha dominicana tiene como líder a Leonel Fernández y no quiere saber mucho de Danilo Medina. Entonces, eso complica también el escenario sobre ese tema, porque parte de la razón por la cual ahora tienen como bandera, o sea, la ultraderecha dominicana se va quedando sin espacio. Entonces, para buscar un espacio político, tiene un tema como es el de migración, que tiene amplio apoyo popular, porque la mayoría, el 99% de los dominicanos no quieren los haitianos aquí. Eso es verdad. O sea, y es normal. Eso es verdad. Nadie en el mundo quiere inmigrantes muy pobres y muy negros. Llámenle como quieran a eso, llámenle racismo, llámenle xenofobia, le pueden llamar como quieran. Yo generalmente no uso los términos porque contaminan más la cosa, sí, claro. Pero se le puede llamar como quiera. Nadie en el mundo quiere inmigrantes muy pobres y muy negros, porque la pobreza es objeto de discriminación y la negritud es objeto de discriminación. Y el que diga que no, está hablando tonterías, porque hay evidencias demasiado grandes e importantes en el mundo que demuestran eso. Claro. Entonces, lo que sucede es que los haitianos llegaron aquí, no porque vino la OEA a decir que lo trajeran, ni porque vino la ONU a decir que lo trajeran, ni porque vino Canadá, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea aquí a decir traigan los haitianos. Los haitianos vinieron aquí porque han sido empleados en el sector agrícola, en el sector de la construcción, en el sector turístico, por el gobierno dominicano, desde los ingenios azucareros hasta la construcción de los túneles, de los elevados y del metro, y los empresarios privados. Entonces tú no puedes ir al mundo a decirle que tú eres víctima
cuando tú permitiste el tráfico de inmigrantes indocumentados y los empleaste. Aquí no hay campos de concentración ni campos de refugiados. No es que en Haití hubo un desastre y la ONU vino y dijo, miren, establezcan campos de refugiados en la República Dominicana. No, aquí los inmigrantes haitianos indocumentados cruzaron la frontera bajo la vista de las autoridades dominicanas, llegaron aquí y la inmensa mayoría fue empleada en el sector agrícola, en el sector de la construcción y en el sector turístico. Entonces, este país no puede ir ante el mundo a decir, somos víctimas de ustedes. Está bien, Rosario, cometimos ese error, pero hay que corregirlo también. Eso es perfectamente cierto. Yo soy una defensora del derecho de la República Dominicana a organizar el desastre migratorio. Es más, antes de todo este avispero, hace muchos años, yo había escrito del problema que representa para la República Dominicana una migración tan pobre que viene aquí a ser explotada por los empresarios. Rosario.